Hola, hola, bienvenidos al tercer capítulo de Finanzas a Calzón Quitado. ¿Cómo les fue pues con el presupuesto? ¿Sí lo pudieron hacer? Recuerda que si tienen dudas, yo les dejé mi WhatsApp en la descripción para que me contacten, me hablen, me digan o me escriben acá en los comentarios, yo estoy pendiente. En este episodio hablaremos del ahorro como tu mejor amigo o tu peor enemigo, porque sí, no es solo guardar plata por guardar o guardar dinero por guardar. Y es que no nos digamos mentiras. Para ser honestos, casi nunca nos sobra. Es simplemente el ahorro. Es como planificar con intención y conciencia para llegar a unas metas futuras. Pero sí, ¿por qué ahorrar? Es que muchachos, no es solo para emergencias. El ahorro también es una herramienta para crear libertad financiera. Porque el ahorro es como esa semillita que germina en las inversiones. Y la inversión genera libertad financiera. Pero bueno, de este capítulo vamos a hablar más adelante porque ahora todavía estamos en pañales. Entonces, la diferencia entre ahorrar por miedos o por si pasa algo, y es que era como, yo me ponía a pensar haciendo este podcast, es como, yo me acuerdo de mis abuelitos, que hace poco pues murieron, entonces ellos guardaban todos esos tesoros debajo del colchón, porque les daba un miedo del banco, pues obviamente en esa época no existían, ¿cierto? Entonces, por lo menos mi abuelito llegaba y cualquier 5.000 pesitos que tenía, llegaba y los guardaba bajo el colchón, pero eso no les daba nada de rendimiento. Pero bueno, por lo menos esa era una forma de tener un fondo de emergencia o un ahorro. Pero la idea es ahorrar para tener metas claras, metas de construcción, para llegar a algo concreto o para tener una mejor inversión. Entonces, ahí está meter $20 semanales, por ejemplo, a una aplicación que se llama Robinhood, que es una aplicación de esas de stocks, ¿cierto? O acciones en español. Y entonces vos metes $20 semanales en una SP500. SP500 simplemente una empresa de las 500 empresas más importantes y más consolidadas en los Estados Unidos. Pero bueno, yo les voy a hablar, les prometo, de inversiones un poquito más adelante. Por el momento, lo importante es que tengamos ese ahorro para lograr algo concreto. Entonces, por ejemplo, comprarte un carro, aunque yo no lo veo como un ahorro un carro, pero comprarte ese carro de tus sueños, esa casa tan bacana que querés, o adquirir un negocio. Y para esos emprendedores que yo admiro tanto, el pensar en expandirse, en o comprar maquinaria que les va a ayudar con la eficiencia de sus procesos. Y así sucesivamente, ahorrar con propósito y conciencia siempre es la clave. Recuerden que este momento todavía somos unos bebés, ¿cierto? Y estamos gateando en cuestiones financieras. Pero más adelante se los prometo que les voy a contar todo acerca de inversiones y de libertad financiera. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de ahorro? El primer fondo de ahorro, ya se los había nombrado anteriormente, es el fondo de emergencia. Entonces, ¿cuánto deberías de tener según tu situación económica en este fondo de emergencia que va a cubrir tus gastos esenciales? Supuestamente los economistas y los financieros dicen que deberían de tener de 3 a 6 meses de gastos esenciales. Esto también aplica para las empresas, muchachos, y para las finanzas personales. La idea es que cubran nuestros gastos fijos. Acuérdense que estos gastos fijos los vimos la semana pasada, pero para recordarles que son siempre esos gastos que están ahí como la renta, el pago de la luz, el agua, la electricidad, el préstamo del carro, el préstamo de la casa. Y para las empresas, todo eso y la nómina, o sea, el payroll en inglés, o el pago de proveedores, porque sin esos dos factores no hay empresas. Pero bueno, la idea es cubrir esos gastos fijos por un periodo de 3 a 6 meses. Como segundo tipo de ahorro tenemos ese para cubrir metas a corto plazo. Entonces nos queremos ir de viaje, queremos comprar el iPhone 16 o esa plancha del pelo que me la compro, esa Dyson, pero vale como $500 y digo, ay no, $500 en una plancha, eso es pecado. O
Pues sí, como te venía diciendo, quieres irte a Punta Cana, Cancún o allá a Los Ángeles. Las metas a corto plazo serían todos esos tipos de eventos especiales o cosas que quieres cubrir con el ahorro en un periodo corto, por ejemplo, en varios meses, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver el tercer tipo de ahorro, que es para inversiones. Entonces es cómo separar el dinero y no para guardarlo, sino para multiplicarlo. ¿Se acuerdan de lo que les dije anteriormente de meter $10 semanales en los stocks? Bueno, yo hablé fue de $20. $20 semanales de los stocks en las grandes empresas de Estados Unidos, o sea, en las SP500. O comprarte una casa o hacer un negocio o hacer algo que realmente te invierta. Yo, la verdad, soy muy sincera. Yo no soy partidaria de comprar carros y realmente yo manejo un carro muy, como los colombianos dicen, muy pellecito, pues así, muy normalcito. Porque el carro se deprecia, muchachos, y el carro pierde valor en el tiempo, la verdad. Entonces yo nunca veo un carro como una inversión. Pero aquí vamos a ver estrategias inteligentes para ahorrar sin sentir que estás sacrificando esas salidas a comer o esa plancha de son de $500, porque realmente eso es importante, para eso también uno trabaja, ¿no? Entonces, la regla de los economistas al ahorrar es que ellos dicen entre el 10 y el 20% de los ingresos que recibes al mes. Pero seamos sinceros, muchachos, ¿ustedes sí ahorran todo eso? Porque a mí a veces me queda muy duro, la verdad. Pero bueno, por eso es tan importante tener metas claras y tener metas de ahorros, porque si tenemos esas metas claras, estamos obligándonos a ahorrar y a construir. Muy psicológico, ¿cierto? Y aquí me voy a desviar un poquito. Imagínense que hablé con un psicólogo amigo y él va a ser nuestro primer invitado al podcast de Finanzas a Calzón Quitado. Entonces, más aproximadamente en 3 o 4 semanas, él va a venir a hablar del comportamiento y las creencias financieras, ¿cierto? Que eso es muy importante. Pero bueno, solamente les quería adelantar esto. La otra estrategia de la que quería yo comunicarles o quería yo hablarles es que podemos automatizar el ahorro. Pero ¿cómo así, Sara? Contame qué es eso. Pues les voy a dar una experiencia personal, pero no le vayan a decir a mi compañero porque él no sabe. Aquí, mejor dicho, yo sé que vamos a tener una conversacioncita después de eso. Imagínense que yo le dije a mi empleador cuando empecé a trabajar ahí, yo le dije, por favor, $100 de mi cheque, mándemelos para esta cuenta, que es una cuenta que yo nunca la miro, no sé que existe y pues ellos me los mandan automáticamente, ¿cierto? Entonces yo la configuré para nunca saber que existía. Entonces yo ahí estoy engordando un marranito, por así decirlo, estoy ahorrando, ¿cierto? Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estoy creando un fondo de emergencia y pues sin darte cuenta, en 1 año, 2 años, pues ahorras cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces, esta estrategia me parece demasiado importante porque también genera este otro tipo de estrategia que ya se las voy a hablar, que es separar tu dinero en buckets o cuentas específicas para cada mes, que es básicamente lo que yo acabo de hacer, lo que les acabo de explicar con los $100 de la cuenta de banco. Pero bueno, ya tocamos las estrategias. Ahora vamos a ver los errores más comunes al ahorrar, muchachos. Y es que lo primero es pensar que ahorrar es solamente acumular y acumular y acumular y acumular sin darle propósito, ¿cierto? Entonces es como si yo tuviera esos $100 que se fueron a mi cuenta y en 1 año son, supongamos, $2,000, $3,000 y yo a esos $3,000 no le doy un propósito. Entonces yo ¿para qué los tengo, cierto? Pero también tengo que pensar que es un fondo de emergencia. Yo así, pues que venga el Uncle Sam y me diga, señorita, usted necesita pagar tanto, pues por lo menos ahí tengo con qué responder, ¿cierto? Entonces, el otro error más común que tenemos es dejar el dinero parado en cuentas sin interés. Entonces, como yo también estoy haciendo un error ahí, ¿cierto? Es que es como un arma de doble filo.
porque estoy ahorrando, pero lo tengo en una cuenta de interés que cobra muy poquito. Pero no importa, para mí lo más importante es ahorrar. Entonces, imagínense que cuando yo llegué hace 15 años a este país, la leche costaba $1, ¿cierto? Entonces, acuérdense que en los primeros capítulos vimos factores económicos, pero ahora esa leche cuesta $4. Y es que el dinero en el tiempo pierde valor. ¿Sí me entiende? Uno tiene que, entonces por la inflación empieza a pagar más dinero por esa leche, ¿cierto? Por eso es importante tener cuentas de rendimiento que nos generen más plata al momento de nosotros, por ejemplo, meter $10,000 o $1,000 o $2,000. Por eso es tan importante mirar cuánta plata o cuántos rendimientos nos generan esas cuentas de inversión. Lo tercero es confundir el ahorro con la inversión. Entonces yo me tomé la tarea de buscar como definición qué es el ahorro y me di cuenta que el propósito del ahorro es reservar dinero para necesidades futuras o para tenerlo como emergencia, ¿cierto? Entonces el ahorro usualmente se mantiene en lugares de bajo riesgo, como por ejemplo las cuentas de ahorro, y que ofrecen una alta liquidez, pero generalmente retornos bajos. Es decir, que las cuentas de ahorro, así yo tenga $1,000, usualmente le dan a unos 75 centavos al mes. Y obvio, eso sí, dependiendo de los bancos. Pues imagínate si tú tienes $100,000 y solamente te dan 75 centavos al mes. O sea, eso no es nada de rendimiento. Pero lo bueno es que tú puedes sacar de esos $1,000 $300 y no va a pasar nada. O sea, no te cobran penalidad, no te cobran ningún otro incremento, otro fee en inglés, porque simplemente son cuentas de ahorro, entonces no pasa nada. Pero ahora la función del ahorro es proteger y disponer rápidamente sin riesgos de exponerlos a grandes fluctuaciones. Entonces les voy a dar un ejemplo. Nosotros empezamos a ahorrar para la casa y nos tomó como 2 o 3 años, ¿cierto? Pero esa plata la teníamos en una cuenta de ahorro porque sabíamos que a cierta cantidad, cuando cumpliéramos cierta cantidad para comprar una casa, la íbamos a tener que sacar toda y pues pagar el down payment de la casa, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ahora bien, el propósito de la inversión es hacer crecer el dinero a lo largo del tiempo, a través de la generación de rendimientos, o sea, ganancias en el capital, dividendos o intereses. Pero eso está como enredadito, ¿cierto que sí? Venga, yo les explico así facilito. En otras palabras, usted mete $20 a las acciones de Microsoft. ¿Se acuerdan de ese SP500 que les estaba diciendo? Y la idea es que le dé más o menos en un periodo determinado $10, ¿cierto? De rendimiento. Pero el riesgo es muy alto. ¿Por qué? Porque si Microsoft en esos 2 o 3 meses que usted tuvo esos $20 no dio buenos resultados, pues lo siento, papito, usted no va a ganar $30 que usted estaba esperando. O sea que le dieron nada más $15. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que usted no solamente perdió los $10 del rendimiento, sino que también perdió $5 del capital invertido. ¿Sí me entiende? Porque solamente le están dando $15. Pero bueno, una inversión buena y más conservadora sería, por ejemplo, una casa. Claro que también fluctúan, muchachos, es que realmente la economía fluctúa, pero es una inversión mucho más conservadora. Pero acuérdense también lo que pasó en el 2008. Todo fluctúa. Y es que acuérdense, muchachos, muchísimas veces la desgracia de unos son oportunidades para otros. Pero bueno, en resumen, mientras que el ahorro se enfoca en la seguridad y la disponibilidad inmediata del dinero, la inversión busca incrementar el crecimiento del capital a cambio de asumir riesgos. Y esos riesgos son altos, pero eso es muy psicológico, ¿sí me entiende? Entonces, aquí
por último, porque ya mucha cháchara, vamos a hablar de unos tips prácticos para que comiencen a ahorrar desde hoy. Entonces, lo primero es, ¿cómo vas a ahorrar con un presupuesto ajustado? Vean muchachos, la idea es ahorrar así sea 10, 15 dólares al mes, no importa, lo que pueda, y empezar a generar un colchón de emergencia. Y segundo, si usted ya sabe que tiene una meta como irse de viaje, comprarse el bolso de Louis Vuitton o comprarse una casa o un carro, entonces ahí depende de usted que se esfuerce más en su presupuesto para poder ahorrar fuertemente y no le va a importar tanto ahorrar porque usted ya tiene esa meta. Entonces, acuérdense en que esos gastos variables del presupuesto, como los vimos en el capítulo anterior, son los que podemos manejar para alcanzar el ahorro. Estos gastos variables, otra vez les recuerdo, que son esas salidas a comer, esa ropa que nos compramos tan bonita y esos antojos que tenemos que a veces podemos suplir, ¿cierto? Entonces la idea es abstenerse un poco sin dejar de hacerlos, porque la idea también es ahorrar, pero también hay que pasar, bueno muchachos, uno aquí en este país trabaja mucho. Vea, les voy a contar una historia a modo de chisme. Imagínense pues que mi compañerito de vida ama el fútbol y le fascina. Entonces él me estaba cogiendo un hábito de que cada martes se iba a jugar fútbol y después a un restaurante. Entonces ustedes saben que uno en un restaurante pues obviamente está con los amigos y entonces que la comidita, que las bebiditas y bueno, bacano, ¿cierto? Entonces yo empecé a hacer cuentas y empezamos a hacer cuentas porque la idea era hacer cuentas entre los dos, ¿cierto? Y yo le dije, hermano, yo creo que nos estamos pasando un poquito. Y entonces él me dijo, ay, pero usted también pide muchas cosas en Amazon y tiene toda la razón. A mí también me tocó bajarle un poquito a los pedidos de Amazon, que lo amo. Pero bueno, entonces hicimos un acuerdo de que yo le bajaba las cosas a Amazon y él, en vez de ir cada 8 días al restaurante, al restaurante, él iba cada 15 días, pero cada 8 días sí o sí iba a jugar fútbol porque pues es importante para él, ¿cierto? Entonces miren que él no dejó de hacer las cosas, él simplemente ya se administró diferente y cada 15 días pues va a ese lugar donde va a compartir con sus compañeros, ¿cierto? Pero también existen, muchachos, unos retos divertidos para ahorrar, como por ejemplo el reto de las 52 semanas para ahorrar, o sea, 100 dólares semanales, o esas famosas natilleras colombianas o cundinas centroamericanas, ¿cierto? Que eso también nos obliga a responder con un dinero, ¿cierto? O el reto de los 5 dólares diarios para ahorrar al año 1825. Ah, pero miren esta otra bacanería, pues otra idea. ¿Se acuerdan por allá en el capítulo anterior de Andrés y Carlos? Y yo le dije a Andrés que se fuera para Walmart, que comprara una cafetera bien bacana y un termo de esos bien solladitos, que le guardara el café bien calientico, para que se ganara esos 8 dólares de Dunkin' Donuts o de Starbucks, que al año son 2080. Entonces ahí ya se va sabiendo que Andrés tiene 2080 al año para lo que él quiera, ¿cierto? Entonces, muchachos, el ahorro no es un castigo, es una forma de decirle a tu yo del futuro, te tengo cubierto, o como dijo el gringo, I got you, buddy. Recuerda que no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto mantienes y cómo lo haces crecer, al igual que de tener unas metas muy claras. Es que vean, muchachos, ya por último, pues a modo de chisme. Ay, es que yo les digo que a uno le han tocado unas cosas, pero bueno, imagínense pues que cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué a Michigan y entonces yo allá me casé y bueno, porque sí, yo me vine detrás de un amor y detrás de estudiar inglés supuestamente. Pero bueno, estaba demasiado joven, inexperta y eso es otra historia. Entonces pasaron cosas y me divorcié. Y ay, muchachos, yo no tenía ni dónde caerme muerta. Eso fue tan duro. Es que yo le digo que un divorcio, ay, Dios mío, para ustedes, muchachos que están pasando por eso, hágale para adelante, pídale a Dios que Dios le va a ayudar. Vea pues,
Le cuento que me tomó casi un año para volver a estabilizarme. Y eso que yo considero que fue rápido, porque conozco gente que ha pasado más de 2 y 3 años y hasta 4 y no ha podido. Entonces, yo me vine para Massachusetts porque yo tengo una tía y una prima acá, ¿cierto? Yo tengo familia. Entonces, Massachusetts me parecía muy atractivo por el centro de todas las universidades así súper distinguidas, pues como Harvard y MIT, pues yo siempre había querido hacer la maestría. Pues sí, yo soy medio nerdita, entonces a mí me gusta estudiar. Entonces, pues realmente yo llegué acá sin carro, con una mano adelante y otra atrás y a volver a empezar después de 5 años en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces me acostumbré a andar en tren y una vez mi mamá vino de Colombia y me dijo, y fuimos a mercar y me echó una cantaleta que porque no tenía carro. Yo ya llevaba como 2 años o 3 acá, no me acuerdo exactamente. Y entonces que no, que esté frío. Y era como más o menos, yo creo que era enero. En enero es demasiado frío, o sea, las temperaturas en Massachusetts bajan impresionantes. Entonces me echó mucha cantaleta y yo tenía una plática ahorrada y me convenció de que comprara el carro. Ah, eso sí, mijos, yo busqué lo más barato, o sea, yo busqué bueno, bonito y barato. Entonces yo busqué un carro muy modeludo, pero realmente muy barato. Y pues encontré un Nissan Versa Note, ¿cierto? Entonces ese Nissan Versa Note todavía me acompaña 10 años después porque realmente para mí un carro no es significativo, ¿cierto? Entonces aquí la clave es que miren que yo ya tuve una meta, tenía un fondo de emergencia, pero entonces mi mamá vino, me echó cantaleta y lo cambié. Entonces la clave realmente no es cuánto puedes ahorrar hoy, sino con el tiempo cuánto puedes hacer. Y es comenzar a crear ese hábito. Entonces, muchachos, ¿cuál es tu excusa para empezar? ¿Y qué excusa dejarás atrás para empezar a cuidar tu futuro? Empiézate a proyectar, empieza a mirar esas metas que quieres, ese sueño de estudiar, de comprar casa, de tener un negocio, etcétera, etcétera, muchachos, porque eso es importante. Con esto entonces me despido con esta anécdota y recuerda que lo más importante es crear ese hábito del ahorro. Entonces, hasta la próxima. Y en el próximo capítulo vamos a ver ese fondo de emergencia del que hablamos tanto aquí y vamos a empezar a comparar algunas aplicaciones de presupuesto y ahorro. Chao, chao, que tengas una feliz semana y que Dios los bendiga. Cuídense, chao.